Buenos días. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, un trastorno del desarrollo cerebral, lo que se produce principalmente en etapas tempranas del desarrollo fetal, por lo cual es una condición con la cual se nace. Al ser un trastorno del neurodesarrollo, la persona con TEA manifiesta alguna dificultad en el desarrollo, principalmente en el contacto emocional. Esa es la descripción inicial y principal del TEA, que la persona tiene una dificultad en el contacto emocional, lo cual llevado a la vida adulta significa que la persona tiene una dificultad para entender las relaciones sociales, para iniciar las relaciones sociales, para mantener las relaciones sociales. Además, en el TEA se producen una serie de síntomas que tienen que ver con lo obsesivo, con la tendencia a tener rituales, a, a tener conductas estereotipadas. Entonces, esos son los dos aspectos centrales del TEA. El diagnóstico del TEA, a mi entender, es muy importante señalar que es un proceso, no es que en una entrevista rápidamente uno haga el diagnóstico de TEA, porque para hacer el diagnóstico de TEA uno tiene que conocer bien al paciente. Ahora, esto es centralmente para personas con TEA de alto funcionamiento, porque cuando hay personas que tienen un TEA muy profundo, evidentemente tienen una gran dificultad en las relaciones sociales, en la interacción emocional. eh, Incluso hay personas con TEA que tienen dificultades para hablar muy evidentes. Entonces, cuando el cuadro es no tan profundo en personas que tienen TEA de alto funcionamiento, el diagnóstico no es tan evidente. Se confunde con muchos otros diagnósticos. Todo aquello que tiene que ver con la esfera ansiosa o con la esfera de las personas retraídas socialmente que nosotros llamamos esquizoides, ¿no? Eh, entonces el diagnóstico del TEA es un proceso. Uno en el diagnóstico del TEA establece sospecha de esto cuando una persona tiene demasiada inhibición social, demasiadas dificultades para establecer relaciones sociales y tiene estas conductas obsesivas o rituales o eh, que tienen que seguir con un patrón muy estricto, ¿no? Eh, Además de la evaluación clínica, muchas veces se pide un test que se llama A2, ¿no? Que es el test más utilizado, pero es un test que tiene sus defectos, es un apoyo, no es lo central. Lo central es conocer muy bien al paciente, hacer una historia muy profunda de su desarrollo, ¿no? De cómo establece sus relaciones sociales, de si tiene síntomas obsesivos, si tiene rituales, si tiene conductas muy rígidas, estereotipadas. Eso es lo central en el diagnóstico del TEA. Sí, existen distintos niveles de severidad. Está el autismo profundo, en donde la persona incluso puede ser el trastorno del espectro autista profundo, en donde el paciente incluso puede que no tenga lenguaje, ¿no? Y que tenga marcadas dificultades cognitivas, algo muy evidente. Pero existe el trastorno del espectro autista de funcionamiento alto, en donde los pacientes tienen un muy buen funcionamiento, ¿no? De hecho, en las descripciones clásicas se describen como personas que tienen un funcionamiento mejor del promedio, ¿ya? No son todos, son algunos pacientes y funcionan mejor que el promedio en algunas cosas. Inclusive hay un tipo de TEA que se ha descrito como el síndrome del erudito, en donde estos son pacientes que tienen una memoria prodigiosa, ¿no? Son matemáticos, tremendamente desarrollados. Hay algunos artistas que tienen un desarrollo impresionante. Incluso hay teorías de que Miguel Ángel, ¿no? En el Renacimiento pudiese haber sido uno de estos TEA correspondientes a el síndrome del erudito, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de TEA. El tipo profundo, ¿no? Y el autista de alto funcionamiento, y también hay un tercer tipo de TEA, que son las personas emparentadas a alguien que tiene TEA, que tienen rasgos, que no alcanzan a cumplir el diagnóstico, ¿no? Uno no puede decir esta persona tiene específicamente un diagnóstico de TEA, pero tiene rasgos. Por ejemplo, es más introvertido de lo usual, las situaciones sociales le cuestan, pero no llega a tener una dificultad tal que a uno le permita hacer el diagnóstico de TEA. Cuando se describe el autismo, ¿no? El primer autor
habla de una dificultad en el contacto emocional, refiriéndose a casos de autismo profundo, ¿ya? Luego, Asperger describe personas que tienen síntomas autistas, eh, pero que son de alto funcionamiento, ¿no? Entonces, actualmente el trastorno de espectro autista cubre todo esto, personas con autismo profundo y personas de alto funcionamiento, incluso estos que mencioné hace un rato, que corresponden al síndrome del erudito, ¿no? Personas autistas que en un área están muy desarrolladas, ¿no? Generalmente área que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con alguna capacidad artística, ya sea en arte visual o en música, ¿no? En matemática. Eh, entonces, eh, el Asperger son aquellos autistas de alto funcionamiento, ¿ya? Pero actualmente todos se engloban dentro del trastorno por espectro autista. Entonces, más que ser distintos, el trastorno por espectro autista incluye a las personas que tienen Asperger, pero las personas que tienen Asperger se distinguen por tener un trastorno por espectro autista de alto funcionamiento. La genética tiene un rol, ¿no? Sin lugar a dudas, hay mayor concordancia entre gemelos, hay mayor concordancia entre hermanos, hay mayor concordancia entre familiares. Es decir, al ser más parecido la persona genéticamente a alguien que tiene el diagnóstico de TEA, tiene más posibilidades de también tener TEA, ¿no? Entonces, está claro que en el TEA la genética tiene un rol, pero no es lo único, ¿no? Una persona que tiene un pariente que tenga TEA, aunque sea muy cercano, no está, entre comillas, determinada a tener TEA, sino que tiene más posibilidades. Esta es una pregunta muy importante. Actualmente están apareciendo cada vez más personas que sospechan que pudiesen tener un rasgo TEA, que pudiesen tener TEA, y las personas están consultando por eso. ¿Ah? Vienen y dicen, mira, yo pienso que podría tener esto, me interesaría saber. Otras veces no, otras veces uno se lo diagnostica, pero para la persona es muy importante porque le hace sentido y le ayuda a entenderse mucho mejor de lo que se venía entendiendo. Ahora, ¿qué puede hacer en concreto una persona que lo sospecha? Yo les aconsejo consultar para ser evaluados, ¿no? Por un psiquiatra que se dedique a este tipo de casos, ¿no? Que tenga alguna experticia, ¿no? En poder hacer una evaluación de la historia del desarrollo, ¿no? De la historia de cómo la persona establece las relaciones sociales, de la historia de cómo la persona mantiene las relaciones sociales, de la historia de cómo la persona se ha desarrollado, de qué aspectos de inhibición social tiene, para poder distinguirlo de otros cuadros que se le parece, como la ansiedad social, ¿no? O como decía hace un rato, lo esquizoide. Entonces, me parece que es importante que consulten para poder hacer una historia muy completa, bien desarrollada, y si cabe, ¿no? Solicitar algunos estudios como el test A2 o una evaluación neuropsicológica y otros exámenes que son muy importantes para poder llegar al diagnóstico de un cuadro de TEA. Ahora, el llegar al diagnóstico, a mi entender, ¿no? O lo que yo he visto en mis pacientes, es que les ayuda a entender, yo tengo esto o yo tengo rasgos de esto, ¿no? Les ayuda a entenderse mejor, porque el fenómeno del espectro TEA es algo muy específico, ¿no? Que no se va a comprender bien interpretando la vida de la persona en base a las vivencias habituales. Ellos tienen vivencias especiales, ¿no? Propias de las personas que tienen TEA.